Tomás había sido el panadero del pueblo durante casi 20 años, y en todo ese tiempo se había levantado mientras el resto del mundo aún dormía, y había encendido su gran horno en la oscuridad, y había trabajado la masa en la quietud tibia y harinosa de la madrugada. Le gustaban esas horas. Le gustaba el modo en que el pueblo le pertenecía, por un rato, solo a él y al pan. Y tenía un pequeño ritual que guardaba por encima de todos los demás. El primer pan que salía del horno cada mañana, el mejor y el más redondo, lo colocaba sobre el alféizar de la ventana del frente para que se enfriara, allí donde la primera luz del día lo encontraría, dorado y humeante, como un pequeño sol puesto a saludar al más grande. Era viudo desde hacía 6 años, y las mañanas eran la parte del día en que menos sentía el vacío, porque el pan le hacía compañía, y el pueblo, cuando despertaba, le hacía compañía después. No tenía hijos propios. A veces pensaba que los panes eran un poco como hijos para él, cada uno moldeado por sus manos y enviado tibio al mundo para hacerle algún pequeño bien. Era una idea tonta, quizás, para que un hombre adulto la tuviera sobre el pan. Pero era suya, y lo mantenía en marcha, y hacía mucho que había dejado de avergonzarse de las pequeñas ternuras que sacan a una persona adelante en la vida. Fue allí, sobre ese alféizar, donde comenzó el misterio. Porque una mañana gris Tomás se apartó de su horno y descubrió que el primer pan había desaparecido. Al principio no le preocupó demasiado. Algún transeúnte hambriento, pensó, o un perro callejero de largo alcance, o sus propias manos olvidadizas que lo habían dejado en otra parte. Pero entonces vio lo que habían dejado en lugar del pan. Una sola moneda, pequeña y gastada, de escaso valor, colocada con pulcritud justo en el centro del alféizar. Y junto a ella, doblado una vez, un pequeño trozo de papel. Tomás lo desdobló con los dedos enharinados. En él, con una letra cuidadosa y temblorosa, la letra de alguien que aún está aprendiendo a escribir, había una sola palabra. La palabra era gracias. Se quedó un rato con el trozo de papel en la mano, desconcertado y, aunque no habría sabido decir bien por qué, extrañamente conmovido. Luego guardó la moneda en el bolsillo del delantal, y la nota en el estante detrás del mostrador, y horneó otro pan, y el día siguió su curso. A la mañana siguiente volvió a suceder. El primer pan desaparecido del alféizar. Una sola moneda gastada dejada en su lugar. Y un trozo de papel, doblado una vez, con una palabra escrita en la misma letra cuidadosa y temblorosa. Esta vez la palabra era por. Tomás la puso en el estante junto a la primera. Gracias. Por. Y la mañana siguiente, otra. Él. Y luego pan. Cada amanecer se llevaban un pan, y se dejaba una moneda, más de lo que valía el pan, si acaso, y se añadía una sola palabra a la hilera de papeles sobre su estante, construyendo, palabra pequeña a palabra pequeña, algo cuyo conjunto aún no alcanzaba a leer. Se acostumbró a estudiar las palabritas por las tardes, cuando la tienda estaba cerrada y los hornos se enfriaban, dándoles vueltas de un lado y de otro como si fueran las piezas de un rompecabezas, que por supuesto lo eran. Gracias por él. Podía imaginar una docena de finales, y los imaginaba, despierto en la oscuridad. Gracias por el pan. Gracias por la bondad. Pero en verdad no lo sabía, y descubrió, para su propia sorpresa, que no deseaba apresurarlo, porque el no saber tenía su propia dulzura, como las últimas páginas de un buen libro que uno no tiene ninguna prisa por terminar. Descubrió que empezaba a esperarlo con ilusión. Ahora colocaba el primer pan con especial cuidado, y elegía el más redondo, y dejaba la ventana sin pasar el cerrojo a propósito, aunque siempre lo había pasado antes. Quienquiera que fuese su visitante silencioso, no deseaba dejarlo afuera. Al cabo de una semana o algo así se lo comentó a la vieja señora Fenn, que venía cada mañana por su panecillo integral y que sabía todo lo que ocurría en el pueblo, y buena parte de lo que aún no había ocurrido. Ella lo escuchó, y miró la pequeña hilera de palabras en papel sobre el estante, y las leyó por lo bajo, en un murmullo, y luego le dedicó a Tomás una mirada larga y pensativa. «No lo recuerdas, ¿verdad?», dijo. «Hace 2 inviernos. La familia halló, más allá del molino. El padre cayó enfermo y no pudo trabajar, toda aquella larga estación fría, y había 4 pequeños que alimentar». Señaló con la cabeza hacia el horno. Y un pan aparecía en su escalón, casi todas las mañanas, todo aquel invierno. Dejado en silencio, antes de que amaneciera. Sin nombre. Sin alboroto. Hasta que llegó la primavera, y el padre sanó, y volvió a ponerse de pie, y cesó.
cruzó las manos sobre el mostrador. Nunca llegaron a saber a quién agradecer. La madre preguntó por todo el pueblo aquella primavera, queriendo saber a qué puerta ir a llamar. Pero quienquiera que hubiese sido fue cuidadoso. No había querido agradecimiento alguno, al parecer. Lo miró, mansa como la leche. Una persona rara, para hacer algo así y no querer nada a cambio. Pero de vez en cuando las hay. Gracias a Dios por ellas, es lo que yo digo. Y tomó su panecillo integral, y pagó su moneda, y salió a la mañana. Tomás no dijo nada, y se ocupó de envolver el siguiente pan, y no llegó a mirarla del todo a los ojos. Porque él sí lo recordaba, por supuesto. Simplemente nunca lo había considerado algo digno de recordar. A la mañana siguiente, Tomás no fue directo a su horno. Colocó el primer pan sobre el alféizar como siempre, y luego se retiró a las sombras del fondo de la tienda, y esperó, muy quieto, en la tibia oscuridad, para ver quién vendría. Se sentía extraño estar al acecho en su propia tienda, como un niño que juega a algún juego, y más extraño todavía sentir que el corazón se le aceleraba a medida que la ventana palidecía, como si fuera él quien estuviese a punto de ser sorprendido en algo. Quizás, en cierto modo, lo estaba. Un hombre puede ocultar una bondad tan bien y por tanto tiempo que casi olvida que alguna vez la hizo, y puede ser algo tierno e incómodo que por fin lo descubran, aunque sea una niña, aunque sea años y años después. Durante un largo rato no hubo más que el tic-tac del horno que se enfriaba y el lento agrizarse de la ventana. Y entonces, tan suave que casi lo pasó por alto, llegó el más pequeño de los sonidos. Una silueta apareció en la ventana, muy abajo, no más alta que el propio alféizar. Una manita se alzó. Y allí, empinándose en puntas de pie para asomarse por encima del borde, había una niña. Una pequeña, de unos 7 años quizás, con un abrigo demasiado grande para ella, la lengua entre los dientes por la concentración mientras dejaba su moneda, así, en el centro del alféizar, y ponía su trozo de papel doblado junto a ella, y estiraba ambos brazos para acurrucar el pan tibio contra su pecho. Tomás se adelantó, despacio, para no asustarla, y dio los buenos días, con mucha suavidad, como si fuera lo más ordinario del mundo encontrar a una pequeña en su ventana antes de que saliera el sol. Ella se quedó completamente inmóvil, atrapada, con los ojos enormes. Pero no huyó. Sostuvo el pan, y alzó el mentón, y con una grande y temblorosa dignidad le dijo que no lo estaba robando. Que ella siempre dejaba una moneda. Que estaba pagando, justa y honradamente, un poco más cada día a medida que iba ahorrando, porque su madre le había dicho que uno siempre debe pagar por lo que toma. Y que, de todas formas, dijo, bajando la voz, no era en verdad para ella misma. Era para devolver el pan. El pan que había llegado a su escalón, todas las mañanas, el invierno en que su padre estuvo enfermo. Su madre nunca supo quién lo dejaba. Pero la niña se había levantado temprano una vez, aquel invierno de hacía tanto, y había visto la silueta del panadero alejándose en silencio en la oscuridad. Y nunca, nunca lo había olvidado. Tomás descubrió que, por un momento, no podía hablar. Luego se arrodilló, de modo que sus ojos quedaran a la altura de los de ella, y le preguntó, muy despacio, si podía mostrarle algo. La llevó al estante detrás del mostrador, donde los pequeños trozos de papel se erguían en su cuidadosa hilera, todas las palabras sueltas que ella le había dejado, mañana tras mañana, guardada cada una. Y las fue disponiendo en orden a lo largo del mostrador, y juntos leyeron todo lo que ella le había estado diciendo, una palabra a la vez, a lo largo de todos aquellos amaneceres. Gracias por el pan que nos dejaste cuando no teníamos ninguno. La niña miró sus propias palabras dispuestas en una fila, y luego alzó la vista hacia el panadero, y le tembló el labio, y Tomás recogió todas las monedas pequeñas y gastadas que ella le había dejado y las apretó con dulzura de vuelta en sus 2 manitas. Me has pagado, dijo, muchísimo más de lo que vale cualquier pan. Quédate con tus monedas. Y ven a la ventana siempre que quieras. El primer pan será tuyo, de ahora en adelante. Solo debes prometerme una cosa. ¿Cuál? Susurró ella. Que algún invierno, dentro de mucho tiempo, cuando seas grande y alguien cerca de ti tenga frío y hambre, dejarás un pan en un escalón en la oscuridad, y no se lo dirás a nadie. Así es como se devuelve. No a mí. Hacia adelante. Siempre sigue hacia adelante. La niña consideró esto con mucha seriedad, del modo en que los niños consideran las grandes promesas de su vida, y luego asintió, una vez, y dijo que lo haría. Y Tomás le creyó.
Había algo en su carita solemne que hacía que uno le creyera. Y así fue como la visitante silenciosa del panadero dejó de ser una visitante silenciosa. La niña venía cada mañana, ahora abiertamente, y Tomás le tenía el primer pan listo y tibio en la ventana, y a veces, cuando había tiempo, la dejaba subirse a un banquito junto a él y hundir sus manitas en la masa, y le enseñaba los viejos y lentos secretos del pan. La hilera de palabras en papel no la tiró. La guardó, doblada, en una lata sobre el estante, y de vez en cuando, en una mañana tranquila, la sacaba y la releía, y sonreía. Porque le parecía algo hermoso, y poco común, que le agradecieran con tanto esmero, y por tanto tiempo, una bondad que él había creído demasiado pequeña como para valer la pena. Nada bondadoso, decidió, es nunca en verdad demasiado pequeño. Sale a la oscuridad como un pan dejado en un escalón, y regresa, a su debido tiempo, una palabra cuidadosa a la vez, tibio como el pan y 2 veces más bienvenido. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.